Fabio Flores. Objetivos de clase. Objetivo de conocimiento profesional. Identificar los tipos de soldadura, las normas de procedimiento necesarios para realizar una reparación efectiva. Tenemos también nuestro objetivo procedimental o de práctica para lograr las habilidades o destrezas. Entrenarse a soldar y desoldar componentes SMD, que son de montaje superficial, con el soldador de aire caliente, siguiendo instrucciones técnicas y normas de implementación de las 5S en el laboratorio de práctica. Y nuestro objetivo actitudinal o de conducta, valorar las herramientas e insumos de la práctica para la adquisición segura de habilidades profesionales, con el fin de un mejor desempeño en nuestro taller de reparaciones. Nuestro tema: proceso de trabajo de microsoldadura. Para nosotros que queremos emprender un taller de reparaciones, es ideal escuchar e interpretar este cuento llamado La Carpintería. Muchos conocen y para otros van a escuchar por primera vez. Érase una vez que a medianoche hubo en la carpintería una extraña asamblea. Las herramientas se habían reunido para arreglar las diferencias que no las dejaban trabajar. Cuando se aprende un oficio, en este caso el de técnico de reparación de teléfono celular, es importante realizar el esfuerzo y en cada trabajito que hagamos ir ahorrando para adquirir las herramientas que nos servirían para cumplir profesionalmente con todos los clientes. En el ejemplo de la carpintería, cada herramienta cumple una función fundamental y asimismo también ocurre en nuestro taller de reparación. En la clase de ayer estábamos aprendiendo sobre cómo funcionan los circuitos de control del SIM card y del memory card. Aprendimos también a interpretar esquemáticos y a diagnosticar las fallas y a dar soluciones a estos problemas frecuentes del celular. Y hoy, en nuestro tema microsoldadura, tenemos como objetivo de clase proceso de trabajo de microsoldadura. ¿Qué es la microsoldadura? Muchas veces nos preguntamos por qué es la tendencia. La microsoldadura es un proceso de alta precisión que puede producir cordones de soldadura pequeñísimos, nanométricos, podríamos decir, de 0.065 y hasta 0.005 milímetros. La técnica requiere de un calentamiento preciso durante la soldadura con herramientas de alta precisión para prevenir el daño de las zonas adyacentes a la soldadura. La técnica del puenteo, que es la primera técnica de soldadura que vamos a mirar, también se utiliza para la reconstrucción de pistas dañadas en la placa. Se utiliza el cautín y puenteo de componentes a la base de contacto. El elemento utilizado es el filo de cobre. Dicha pintura sirve de aislante y al quemar la punta con el estaño adherimos a los puntos en donde vamos a reconstruir la pista como un cuerpo. Cuando la pista está abierta, y eso lo comprobamos con el tester, es bastante útil para la parte de circuito de carga o proceso de trabajo de resoldadura, más conocido como reflux. Se coloca en la pasta flux el componente a ser extraído. Este ayuda a disolver rápido el estaño y protegerlo de cortos que puedan producirse en ciertas tareas de resoldadura focal. Utilizamos la siguiente técnica. Como vemos en la imagen, ponemos la pasta, acercamos la pinza y luego sobrecalentamos por unos segundos. Basta y sobra unos 30 segundos. Luego, cuando empieza a humear la pasta, que es el síntoma de que ya hay una unión de la pasta con el estaño, lo removemos sujetándolo con la pinza de cirujano para que pueda reintegrarse el pin suelto, que llamamos como soldadura fija. Es muy efectivo esta tarea para que vuelva a funcionar normalmente un componente con los pines VGA o SMD, como estamos viendo en la imagen. Eso es el reflux. En este caso no se extrae el componente, solamente se remueve. En el tercer tipo de soldadura, a la desoldadura también le llamamos extracción de componentes. La técnica de desoldar componentes SMD, en caso de sospechar o comprobar que ya no funciona, se agrega la pasta al componente, se arriba el soldador de aire y se recalienta durante aproximadamente un minuto. Acorde al componente o ser extraído. Cuando empieza a humear la pasta y con la ayuda de la pinza de cirujano, preferiblemente de punta recta para mejor agarre, se remueve el componente sobre la base como para que quede estaño compartido. Por último, se extrae el componente
que va a ser reemplazado por otro. Y esta es la diferencia de la extracción con el reflujo. No se quita, se reasegura los pines. Sin embargo, en la desoldadura sí ya tenemos que extraer el componente como se ve en la imagen. La pinza solo aparece cuando vamos a extraer. Y siempre se trabaja con una pasta. La pasta es el elemento que va a ayudar. Y el cuarto método es la inserción de componente, que es la vuelta a soldar. La técnica de inserción de componentes consiste en reemplazar un componente dañado por otro compatible. Se coloca la pasta flux en los puntos de contacto en la placa madre. Se procede primero a nivelar la base o puntos de contacto del controlador OCI. Una vez extraído el componente, puede ser un CI, se puede usar un molde que se llama stencil, que se puede conseguir en las casas de electrónica o de repuestos de celulares o de herramientas. Se trabaja tanto la base de soldar como los pines vegetales del componente. Luego se coloca de vuelta la pasta donde se va a reasegurar el componente, se recalienta y se va bajando el componente. Podemos regular nuestro soldador de aire a 4,5 de calor y de aire a 3,5 en aproximadamente 30 segundos o más. El componente, con la sujeción de la pinza de cirujano y moviendo el mismo, el estaño se adhiere logrando una unión perfecta de los pines a los puntos de contacto. Y un tema de tendencia es el revaling. ¿Qué es el revaling? El revaling es una técnica de reparación que consiste en resoldar algún componente, generalmente el chip gráfico o GPU. Motivo por el que los componentes que tienden a llegar a necesitar esta técnica son las tarjetas gráficas, placas, bases y portátiles. Actualmente hay máquinas y procedimientos especiales para hacer revaling y que sea totalmente seguro, llamados rework system, que son capaces de rehacer la soldadura siempre y que ésta sea de tipo VG. Es el famoso Ball Grid Array y por eso se llama rebolling por sistema de bol o soldadura de rejillas de bolines. Y ahora vamos a explicar un poquitito en qué va a consistir la práctica. Primero, lea detenidamente las guías técnicas de soldadura contenidas en este material. En las primeras páginas, pon atención a las especificaciones técnicas de cada herramienta de soldar, el soldador de punta fina y el soldador de aire caliente, que en la lección sobre herramientas ya habíamos atendido. Segundo, extraer de la placa de radiofrecuencia 2 de cada componente electrónico y anote los valores dados fuera de la placa. Y luego vuelva a insertar, soldar en la misma base. Los materiales y las herramientas necesarias son el soldador de aire caliente, la pinza de cirujano, la pasta flux y las placas de radiofrecuencia, que son las placas de celulares que usamos como práctica. Y en su cuaderno de anotaciones ustedes van a copiar esto, van a anotar ahí los valores médicos. Entonces, ahora vamos a la práctica. Ahora vamos a la parte práctica. Vamos a seguir nuestro plan de clase. Vamos a encender nuestro soldador de aire caliente. Vamos a graduar primeramente nuestro aire en 4,5 y el calor en 5,5 a 6 aproximadamente. Ahora vamos a agarrar la pasta flux, localizamos el componente. En este caso vamos a trabajar con la bobina. Colocamos lo suficiente. Vamos a agarrar la manguera de aire. Vamos a poner en línea recta, como decía nuestra norma de procedimiento, aproximadamente unos 5 centímetros por encima del componente. Sobrecalentamos unos 30 segundos a 45 segundos, es suficiente para poder desoldar, para poder extraer el componente. El síntoma es que la pasta va a empezar a humear. Recién ahí acercamos la pinza, sentimos que ya se mueve y alzamos. Si no hay salida de aire suficiente o el calor no es suficiente, entonces se puede subir 0,5 más. Ahí ya logramos la extracción. Vamos a colgar nuestro soldadorcito y vamos a pasarle al compañero para que haga la medición. Ahí Juanfe nos va a hacer la medición. Bajamos el componente, en este caso la bobina. Juanfe va a hacer la medición en la escala de ohm. Ahí vamos a tener el valor resistivo de la bobina.
la bobina y encontramos que tiene 2,2 ohmios. Vamos a anotar ese valor. Luego le damos al compañero para que vuelva a soldar y luego ya nos toca extraer el capacitor, el transistor y el LiPo. Ahora vamos a proceder a volver a soldar. Clase, estamos en la conexión con el tema siguiente. Mañana vamos a estudiar procesos de circuitos de control de botón power y volumen. Ahí tenemos ya en la gráfica un flex que ya nos trae ambos botones de volumen más y menos y el del power. Lo dejamos por ahí porque mañana vamos a profundizar en este circuito. Y vamos a hacer ahora nuestra evaluación. Vamos a hacer una primera pregunta para ver cómo están, si estuvieron captando la información. Entonces, vamos a establecer las diferencias entre los métodos de soldadura, ya que hoy hemos aprendido varios tipos de soldadura, entre ellos ver la diferencia entre el reflujo, que es el proceso de recalentar, y el rebane. Establece las diferencias entre los métodos de soldadura del reflujo y el rebane. Alguien que sea valiente para contestar. El rebane se extrae directamente ya los circuitos integrados, se agarra el procesador, demás cosas se extrae y se trabaja. El reflow es lo que hacemos con el reflow, es precalentar la soldadura, es volver a utilizar en el mismo lugar, volver a calentarlo y volver a soldar a través de eso, así trabaja. Aprendido sobre los trabajos de soldadura con la práctica y tenemos un mensaje final. Persevera y vencerás. Buen fin de semana para todos, los técnicos, los colegas, ya les puedo considerar como colegas. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos entonces el lunes y buen fin de semana para todos.